En el 21 de enero de 1869, en las frías estepas de Siberia, nació un niño destinado a convertirse en la sombra que oscurecería a la dinastía Románov. Con ojos que parecían ver más allá de este mundo, Grigori Rasputín emergió de la oscuridad como un espectro amenazante. Su presencia envenenó los pasillos del poder en la Rusia imperial, arrastrando a la familia real hacia un abismo del cual no podrían escapar. Rasputín, un monje errante de extraños poderes, se abrió paso en la corte zarista, hechizando a la zarina con sus artes oscuras. Hablaremos de sus escándalos carnales con mujeres nobles, su resistencia a los venenos entre otras cosas, pero al final de todo, desvelaremos su misteriosa muerte que pocos libros cuentan. Acompáñanos a sumergirnos en la vida de un oscuro personaje que marcó la historia de Rusia de una manera terrorífica. Bienvenidos al Tesoro de Cleopatra. Rasputín, el brujo inmortal. El año era 1905, y la Rusia zarista se encontraba al borde del abismo. La monarquía de los zares, que había gobernado con puño de hierro durante siglos, se tambaleaba bajo la presión de la inflación descontrolada, la creciente pobreza y el resentimiento acumulado a raíz de la devastadora guerra ruso-japonesa. Las calles de San Petersburgo se llenaron de manifestantes, las huelgas generales se multiplicaron, y el clamor por un cambio se hizo ensordecedor. En medio de esta agitación, el zar Nicolás II luchaba por mantener su trono. Logró sofocar la revuelta, pero a un alto costo. Rusia, una autocracia durante siglos, se vio obligada a transformarse en una monarquía constitucional. A pesar de este cambio, la base del poder de la familia Románov se tambaleaba peligrosamente, y entonces, en medio del caos, hizo su entrada un hombre misterioso, Grigori Rasputín. Este individuo había recorrido Rusia durante los últimos 8 años, dejando tras de sí una estela de rumores y leyendas. Se decía que realizaba milagros, seducía a mujeres y se hacía pasar por un santo. Su reputación era tan oscura como intrigante, y la zarina Alexandra, desesperada y vulnerable, permitió que Rasputín ingresara a su hogar. Con el tiempo, Rasputín se convirtió en una figura cercana a la familia imperial. Cuidó del zarevich Alexei, quien sufría de hemofilia, y ganó el favor de Nicolás y Alexandra. Sin embargo, la autenticidad de sus supuestos milagros era cuestionable. Algunos argumentaban que la mejoría en la salud de Alexei se debía a la interrupción del uso de aspirina, un anticoagulante que estaba perjudicando al joven príncipe. A pesar de las dudas, Rasputín logró detener un sangrado profuso de Alexei en 1908, lo que aumentó su influencia sobre la familia real. Alexandra quedó completamente bajo su hechizo, y los Románov comenzaron a presentar a este hombre descuidado como su amigo y consejero de confianza. Sin embargo, a medida que su influencia crecía, la popularidad de la familia real disminuía. Nicolás II no tenía la fortaleza de liderazgo de su padre, y Alexandra, de origen alemán, era vista con desconfianza en la corte rusa. La presencia abierta de Rasputín, con su reputación lasciva, solo aumentó las tensiones en la corte real. A pesar de sus supuestos esfuerzos por proteger a los Románov, Rasputín no hizo nada para mejorar su imagen. Su estilo de vida decadente se volvió cada vez más escandaloso. Con desfachatez, cortejaba a las nobles y apostaba con ellas, mientras se rumoreaba que mantenía relaciones con numerosas mujeres de toda Rusia, algunas de ellas esposas de nobles. A pesar de todo esto, su esposa, a quien había casado a la edad de 19 años, y sus numerosos hijos, permanecían leales. Tal era el encanto de Rasputín, que cuando se le cuestionaba sobre sus actividades extramatrimoniales, su esposa respondía con un enigmático: «Él tiene suficiente para todas». Así, en medio del torbellino de la Rusia zarista en crisis, Grigori Rasputín se convirtió en una figura enigmática que no solo tenía el poder de curar al zarevich, sino también el poder de retener en su hechizo a la propia familia imperial. Las oscuras verdades detrás de Rasputín. Rasputín no hizo mucho por cambiar su apariencia de campesino a pesar de su estatus social. Ni siquiera se molestaba en cambiar su comportamiento delante de la educada élite rusa, a pesar de haber vivido con ellos durante años. Sus ropas eran simples, apenas se bañaba, a menudo tenía restos de comida en su barba descuidada y se decía que lamía cucharas antes de servir a otros. Sin embargo, su carisma lo superaba y sus seguidores seguían creciendo, incluso a medida que aumentaba el número de sus enemigos. Corrían rumores de que ponía a prueba la lealtad de sus seguidores, sumergiendo sus dedos en mermelada, para que las mujeres se humillaran lamiéndolos limpios. Como premio, recibirían un apodo lleno de insinuaciones de él como muestra de su adoración. El único beneficio real que Rasputín ofrecía a los Románov
era que podía ser su chivo expiatorio perfecto. El hombre que defendía sus terribles acciones proclamándose a sí mismo como el Cristo en miniatura, tenía tal influencia sobre los monarcas que el zar Nicolás II elegía voluntariamente ignorar las quejas en su contra. «Conozco demasiado bien a Rasputín como para creer todas las habladurías sobre él», decía Nicolás. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Nicolás II dejó a Alexandra a cargo de los asuntos del Estado y asumió personalmente el mando de las fuerzas rusas en septiembre de 1915. Inicialmente, Rasputín se opuso a la guerra, pero la partida de Nicolás abrió nuevas oportunidades. Con Alexandra hechizada bajo su influencia, Rasputín se convirtió en la persona políticamente más poderosa en Rusia por un tiempo. Utilizó estos nuevos poderes para hacer cambios rápidos en la corte rusa, reemplazando a sus opositores con sus elecciones y ayudando a aquellos que querían evitar el frente extorsionando grandes sobornos. Las acusaciones de sabotaje y traición se hicieron cada vez más fuertes, y Rasputín fue señalado como el principal culpable, pero la monarquía también estaba en la mira. La situación se volvió demasiado grave como para evitar una revolución inminente, y la nobleza, deseosa de preservarse, decidió que Rasputín debía morir. La noche fatal. Sin embargo, parece que incluso la muerte tenía miedo de Rasputín. Se rumorea que de alguna manera siempre supo quién estaba conspirando en su contra y lograba frustrar cada intento de eliminación antes de que pudieran llevarse a cabo. De hecho, algo terrible casi le sucedió en 1914, cuando una campesina llamada Kionilla Guseva logró herirlo con una apuñalada mientras Rasputín fue a visitar a su familia en Pokrovskoye, su pueblo natal, pero de alguna manera Rasputín sobrevivió a la lesión casi fatal, desafiando todas las expectativas. Su voluntad de sobrevivir lo convertiría una vez más en casi invulnerable en la fatídica noche del 29 de diciembre de 1916. Otra de esas terribles noches, en concreto en el 29 de diciembre de 1916, el príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich y sus seguidores intentaron deshacerse de Grigori Rasputín una vez más, una y otra vez, solo para sorprenderse al verlo intentar levantarse sin importar cuánto lo lastimaran. Los detalles borrosos de esa noche han convertido esta historia en una leyenda urbana, pero se cree que Rasputín llegó a la fiesta en la casa del príncipe Yusupov, completamente ebrio después de beber vino con sus seguidores en un baño público durante todo el día. Se rumoreaba que Rasputín tenía una relación con la esposa de Yusupov, Irina, por lo que el príncipe tenía un pequeño grupo de conspiradores esperándolo, quienes primero le ofrecieron pasteles y vinos con cianuro. Se cree que Rasputín consumió suficiente veneno como para matar a 5 hombres, pero no mostró signos de morir. Luego abandonaron el disfraz y le dispararon a quemarropa. Los conspiradores celebraron con vino mientras Rasputín caía y sangraba, pero para su asombro, se levantó nuevamente y corrió por su vida en el mortífero frío invernal. Los conspiradores intentaron dispararle nuevamente, pero a pesar de caer, el hombre casi muerto se levantó una vez más. Entonces, decidieron golpearlo, pero cuando eso no pareció ser suficiente, le dispararon otra bala en la cabeza. Después, envolvieron su cuerpo en una alfombra y lo arrojaron al frío agua del río Neva. Fue descubierto 2 días después, lavado en la orilla. Las pruebas indicaban que aún estaba vivo cuando llegó a la orilla y sucumbió allí. Su muerte fue seguida pronto por la Revolución Rusa y la muerte del zar y la zarina. La democracia reemplazó a la monarquía en el país. Se dice que Rasputín sabía que moriría a manos del pueblo común o de la nobleza. Había advertido a Nicolás que, si la gente común causaba su muerte, la familia del zar gobernaría Rusia durante siglos, pero si la nobleza lo eliminaba, eso marcaría el fin del reinado de los Románov. Y así fue. Si este monje te pareció pervertido y escalofriante, no te puedes imaginar cómo eran los del convento de Sant'Ambrogio.